Como ya saben, vamos a seguir trabajando con los conceptos de derivada. Los conceptos nuevos a los que le aplicamos la derivada esta semana van a ser los máximos y mínimos, tanto locales como absolutos. También vamos a ver cómo es el manejo de las derivadas con las funciones inversas. Y también vamos a ver el teorema de valor medio de Lagrange y el teorema de Rolle, que en realidad es también una mezcla de más que nada de mínimos y máximos. Van a poder ver que Rolle es como un cierto caso del mínimos y máximos que se ve. Pero vamos a empezar con el ejercicio 1-2, que el ejercicio 1 lo que nos va a pedir es determinar las funciones tienen máximo o mínimo y calcularlo. Algo bastante sencillo. Gráficamente lo pueden ver en 2 segundos, permiso. Gráficamente lo van a poder ver en 2 segundos. Pero acá ya vamos a hacer uso de los teoremas. No lo vamos a hacer gráficamente porque vamos a hacer uso de los teoremas que están demostrados en las notas. En particular, ¿cuál es el que se va a usar? Es un teorema que dice, si C es máximo local, esto es totalmente análogo para el mínimo. Si C es un máximo local, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la derivada de la función f es un máximo local de f, perdón. Entonces, ¿qué se va a cumplir? La derivada de la función f en C va a ser 0. ¿Está bien? Eso es algo, lo que vamos a estar usando. Vamos a hacer el 1.1 con esto. Fíjense que es algo bastante importante el sentido que tiene este teorema. Dice, si C es un máximo local de f, entonces, vamos a separar un poco capaz, de f de x, entonces se cumple que f' de c va a ser 0. Recuerden que no se va a cumplir en el otro sentido. No se va a cumplir que si f' de c es 0, entonces c es un máximo o mínimo local. Ese es un error muy común que tienen que tratar de separarse lo más posible. Y el ejemplo más claro es decir x a la 3, ¿no? X a la 3 es algo así. Su derivada se anula en 0, pero 0 no es ni máximo ni mínimo, porque la función en realidad viene y, digamos, lo usa como un paso intermedio. Pero traten de acordarse de este claro contraejemplo de que este teorema va en ese sentido. La demostración es bastante sencilla, van a decir, se supone que tiene que la derivada tiene un signo y se ve que no va a poder porque un cociente va a tener que dar siempre positivo, siempre negativo, y se va a ver que no. Es una demostración bastante sencilla, están las notas, pero lo vamos a usar ahora para hacer el 1.1. Entonces, el 1.1 ahora. El 1.2, perdón. O el 1.1.b a esta altura, no sé. 1.1.b. Que es con la función x al cuadrado más 3x más 1. ¿Está bien? Algo fácil que se puede hacer a la hora de buscar máximos o mínimos, por ejemplo, es buscar los límites en el infinito. Porque eso nos va a permitir en este caso descartar que no tiene un máximo. Si nosotros planteamos límite cuando x tiende a más infinito de f de x, vamos a encontrar que es más infinito, por lo tanto, entonces no existe un máximo. Con ese límite ya podemos descartar la existencia del máximo. También lo pueden hacer en menos infinito, o si hay algún punto de discontinuidad, siempre van a poder calcular el límite, y si va para más infinito o menos infinito, inmediatamente pueden descartar la existencia de mínimo, máximo, máximo, mínimo correspondientemente. Ahora lo que nos interesa ver es un máximo de esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivarla entonces. Y encontramos que es 2x más 3 va a ser la derivada de f. La pregunta ahora es, bueno,
que para tener un máximo o mínimo, esto tiene que anularse. Por lo tanto, los candidatos, ¿qué van a hacer? Van a ser C tal que 2C más 3 es igual a 0. Despejando C de acá, obtenemos que C es igual menos 3 medios. Ese va a ser el número donde se encuentra el mínimo o máximo. En este caso, el mínimo. Entonces, para hallar el valor del mínimo, vamos a evaluar la función. Vamos a tomar f de menos 3 medios, que va a ser igual a 9 cuartos más 3 por menos 3 medios más 1, es igual a 9 cuartos menos 9 medios más 4 cuartos, y esto lo pueden ver como 18 cuartos. Y entonces con esto obtienen que es menos 5 cuartos. ¿Está bien? Pero como ya les dije, este es un posible candidato. Ahora tendríamos que ver si realmente es un... Perdonen, es un máximo o un mínimo. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el signo de la derivada. Es decir, nosotros planteamos f', el signo de f' de x. Signo de f' de x. Otro de los teoremas que van a encontrar en las notas, ¿qué nos plantea? Nos plantea que si en un momento de la función su derivada es mayor que 0, entonces va a ser creciente. Y lo mismo para menor que 0. Nos dice si la derivada de la función es menor que 0, entonces la función va a ser decreciente. ¿Qué tomamos con eso? Porque viendo el signo podemos ver el crecimiento o decrecimiento de una función. ¿Cómo va a ser el signo de f' de x? Bueno, tiene una sola raíz que va a ser menos 3 medios. En menos infinito va a ser negativo, en más infinito va a ser positivo, entonces encontramos la raíz que es menos 3 medios. Entonces, de acá sabemos que en menos infinito hasta 3 medios, la función va a ser decreciente. ¿No? Porque tiene una derivada negativa. Y que en menos 3 medios más infinito, la función tiene una derivada positiva, entonces va a ser creciente. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que pasa con la función? La función va a bajar hasta que llega a 3 medios. Acá no importa cómo baja, pero se sabe que va a bajar. Llega a menos 3 medios, que bueno, estaría del otro lado del eje. Llega a menos 3 medios y luego va a subir. De alguna forma u otra, no es importante. Pero claramente, esto entonces va a ser un mínimo. ¿Por qué? Porque decrece y inmediatamente después crece. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo que tenemos este punto cuya derivada es 0, y viendo que el crecimiento y decrecimiento de la función apoya que a la izquierda de este punto decrece y a la derecha crece, es la definición de un mínimo local, que también va a ser global para esta función. Otra forma en la que podrían haber visto este ejercicio era hacerlo mediante la definición de la parábola, ¿no? La parábola tiene x cuadrado más 3x más 1, y ustedes quizás recuerden, quizás no, que para una parábola de la forma ax cuadrado más bx más c, el vértice iba a estar en la coordenada menos b sobre 2a. Sustituyendo esos valores acá, encuentran que el vértice va a ser menos 3 medios. Y bueno, claramente el vértice de la parábola va a ser siempre o un máximo o un mínimo, se lo ven gráficamente por la forma que tiene, y en particular la concavidad de la parábola es lo que va a definir si es máximo o mínimo. En este caso, como la concavidad es positiva, que lo pueden ver por el signo del término más alto, esto va a ser un mínimo.
¿Cómo haces para hallar extremos que no tengan derivada? Si los extremos no tienen derivada, te referís a algo como un valor absoluto de x, ¿no? En el caso en los que se trabaja, creo que si no me equivoco, todos tienen derivada igual. Capaz que si no decís el valor absoluto de seno del valor absoluto de x. Viene a partir de la parte D del problema, quizás. El último en realidad lo pueden hacer de una forma bastante intuitiva también, que es... Si quedó alguna duda sobre este, si no hay dudas sobre este ejercicio, pasamos al de valor absoluto de seno, así ya aclaramos otras dudas que hayan, pero bueno, ¿quedó algo? Lo de la expresión geométrica, decís, esperen que el monitor me quedó oscuro y no logro leer lo que escriben. ¿Sí viendo bien? Sí. Lo de la interpretación geométrica, bueno, era un comentario nomás, que yo les recuerdo, quizás se acuerdan o quizás no, de sexto liceo, que se estudiaban parábolas de la forma ax cuadrado más bx más c. Esta ecuación siempre define una parábola. En particular, hay una forma para encontrar el vértice de una parábola que siempre es menos b sobre 2a. Esto siempre va a ser la coordenada x, digamos, del vértice. O sea, acá siempre va a estar en menos b sobre 2a. Por lo tanto, en realidad, esto era como un comentario para ver que se cumplía la fórmula, que es menos 3 sobre 2 por 1, menos 3 medios. En particular, menos 3 medios fue lo que hallamos también anulando la derivada. Si yo hago lo de los límites en el 1 a 1a, me da por más y menos infinito, más y menos infinito. O sea, yo los límites me da por más y menos infinito, me da infinito, entonces no hay existencia ni de máximo ni de mínimo. Exactamente. Si vos tomás en el caso 1, que es 2x más 1, si vos tomases el límite del más infinito y el menos infinito, vas a encontrar respectivamente más infinito y menos infinito. Por lo tanto, nunca vas a poder tener un máximo o un mínimo. ¿Qué pasa en ese ejemplo si haces el límite a menos infinito? En realidad no va a pasar nada. El límite a menos infinito también va a ser más infinito. Por lo tanto, ahí lo que sabés es que no existe el máximo de nuevo, ¿no? Es decir, si ustedes se encuentran en algún punto cualquiera, en infinito también, puede ser, si encuentran en algún lugar un límite que les da más infinito en la función f, saben que no existe un máximo. Y viceversa, si encuentran en algún lugar un punto donde el límite va a ser menos infinito, no van a tener un mínimo. Si el límite en infinito fuera un real, no les dice absolutamente nada. Porque capaz en el medio tienen números más grandes o más chicos que ese real, por lo tanto, información no les está brindando. ¿Está bien? Bien. Si algo que tiende a más infinito te da menos infinito, no va a tener mínimo. Es decir, si el límite que encontrás es más infinito, no tenés máximo. Porque pensá en que algo tenga el límite a más infinito, significa no importa qué barra le ponga, siempre pasa y va más arriba, ¿no? Entonces, si algo tiende, o sea, si el límite en algún lugar es más infinito, es porque cualquier barra que le pongo va más arriba. Por lo tanto, cualquier máximo que yo supongo que alcanza, va a estar por arriba. Puedo encontrar un punto que está por arriba. ¿Está bien? Una talla. Y lo mismo con menos infinito. Si yo digo que el límite en menos infinito, por ejemplo, es menos infinito, significa, yo pongo esta barra, capaz que con otro color, yo pongo una barra acá,
Profe, se te apagó la cámara ahí, no sé qué pasó. No, ¿qué pasó? Ripio. No, está bien, ¿está bien? Sí. Espera, disculpen un segundo, mi celular no está cargando. Si me quedo sin batería, es un penal. ¿Qué te pasa? Dale. Ok, ahí no se debería parar. Lo que no entendí fue que si tiende a menos infinito y te da más infinito, eso quiere decir que no existe un mínimo. En esta explicación que estamos viendo, no importa a dónde tienda. O sea, puede ser el límite cuando tienda a un número, puede ser, por ejemplo, cuando x tienda a, o puede ser más o menos infinito. Eso no va a importar. Lo que va a importar es cuál es el valor. Si el valor en algún lugar te da más infinito, no tiene máximo. Si en algún lugar te da menos infinito, no tiene mínimo. No importa si es en A, en menos A, en cero, en más infinito o en menos infinito. Es decir, lo que importa es límite de f de x igual a más menos infinito. Se fue de nuevo, Profe, profe. pasó de nuevo. ¡Ah! Denme un segundo, mi celular no está cargando. Disculpen las dificultades técnicas. Ok, nos vamos a portar bien ahora. Cablecito. Avisen si vuelve a pasar, pero esperaríamos que no. Como estábamos diciendo, lo que no importa que haya acá, x tienda a lo que sea, no importa. Cualquier cosa. No viene al caso. Lo que importa es si es más o menos infinito. Si encuentran que en algún lugar tiende a más infinito, entonces no hay máximo. Y luego si encuentran que en algún lugar el límite es menos infinito, no hay mínimo. ¿Está bien? Pero es eso nomás. Lo que ustedes tienen que ver es este resultado. Les importa si es más o menos infinito. ¿Dónde? No importa. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a ver el... Si los dos dan cero, tampoco viene al caso. El tema es... ¿cómo podría representarlo? El problema es que el límite te da la información en un entorno de cierto punto o en los infinitos, ¿no? Es decir, el límite me da información, si yo digo el límite en un cierto A, es decir, si esto es A, yo tengo una información alrededor de A. Y si es en infinito, tengo información a partir de tal punto. Pero lo que pasa es que en el medio no se sabe nada. En el medio capaz hace para arriba y vuelve, y luego se va para abajo, y vuelve por arriba, no importa. Pero lo que va es, los límites no me dan información en el medio. Entonces, si el límite va a ser un valor real, para estos casos no nos va a aportar nada. ¿Está bien? Ahí va, genial. Y ahora pasamos a... Quiero que esto esté, perdonen un segundo. Sí, está video spotlight porque si no me iba a hacer cualquier cosa. Genial. Estaban preguntando por el D, que tiene una forma medio peculiar, y es el hecho de que no es derivable en muchos puntos. O, perdonen, bueno, depende. Creo que no es derivable, pero está.
Es valor absoluto de seno de valor absoluto de x. ¿Qué sucede acá? El valor absoluto y la derivación no se suelen llevar muy de la mano, ya que suele generar los picos que ya conocen. Es decir, por ejemplo, el valor absoluto de x genera este pico, donde en este punto de acá no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque, digamos, por la izquierda van a tener un límite como valor de la derivada menos 1. Tengo una hormiga. Van a tener por la izquierda un valor menos 1 y por la derecha un valor 1, por lo tanto, el límite en ambos, cuando juntan los límites laterales, no van a encontrar un límite. Por lo tanto, cada vez que hay un valor absoluto, está muy en disputa si existe derivada. Pero en este caso que plantea el ejercicio, pueden zafar del uso de derivadas incluso. ¿Cómo van a poder zafar de esto? Bueno, pueden usar el hecho de que seno es una función que ya está acotada. Ustedes saben que seno de x es más chico que menos 1, que 1, perdón, en valor absoluto. Entonces pueden usar eso para saber que la función es más chica que 1. Ustedes saben, más chico igual. Entonces, ustedes saben que el valor absoluto de seno de valor absoluto de x va a ser más chico que 1, porque seno siempre es más chico que 1, ¿verdad? ¿Y qué más pueden hacer? Pueden usar el valor absoluto. Ustedes saben que el valor absoluto de f de x, para cualquier f de x, va a ser más grande o igual que 0, ¿no? Por lo tanto, ustedes con esto juntos dicen c está entre 0 y 1. Esos son los dos valores entre los que va a estar entre estos dos valores va a estar valor absoluto de seno y valor absoluto de x. En este, porque es un valor absoluto, me faltó esta raya, y en este, porque se trata de un seno. ¿Y qué sucede ahora? Ustedes van a poder tomar y encontrar que existen puntos en los que se alcanza la cota, ¿no? Porque, ¿qué recuerdan? Si ustedes encuentran una cota superior o inferior que se alcanza, entonces es máximo o mínimo y supremo o ínfimo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Ustedes saben en qué números 0 o 1 dan seno de valor absoluto de x es 0 o 1. En particular va a ser quizás antes incluso, hay un problema con el valor absoluto de x adentro del seno. Se puede sacar eso. ¿Por qué? Porque 0 de x es igual a menos seno de menos x y por tanto, cuando x es más grande que 0, no sé, para x más grande que 0, para x más grande que 0, esto lee valor absoluto de seno de x. Para x más chico que 0, esto que lee valor absoluto de seno de menos x. Que en particular también es valor absoluto de menos seno de x, usando esta expresión acá, que a su vez, por el valor absoluto que tiene afuera, es igual a valor absoluto de seno de x. ¿Está bien? Por lo tanto, esta expresión acá es lo mismo que tomar valor absoluto de seno de x. Y como ya les mencioné, ustedes saben en qué puntos pueden alcanzar la cota inferior y superior, 0 y 1. Va a ser, alcanzan 0 en kpi, porque seno de kpi es igual a 0,
y alcanzan 1 en seno de k pi más pi sobre 2. En particular en estos alcanzan más menos 1, pero con el valor absoluto esto es igual a 1. Por lo tanto, ustedes tienen puntos en los que alcanzan una cota inferior, por lo cual la cota inferior es mínima, y puntos en los que alcanzan una cota superior, por lo cual la cota superior es máxima. ¿Está bien? Lo que tenían que hacer era manipular un poco la expresión y luego encontrar con las cotas y en qué punto se alcanza. Ustedes tienen que poder encontrar en qué punto seno de x va a valer 0, 1, menos 1, o esos números medio usuales, digamos. Me vino calor, disculpen. ¿Quedó alguna duda? No, bien, 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 bien. Esto debería cortarse. En 5 minutos le quedan. Perfecto. Pero entre tanto seguimos. El siguiente va a ser muy similar a lo que acaban de trabajar, que es encontrar máximos y mínimos, pero ahora les van a dar un lugar donde trabajar, un dominio, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la función b, que es f de x igual x a la 5 más x más 1 en el intervalo menos 1, 1. ¿Está bien? Entonces, lo nuevo que se va a trabajar ahora es el hecho de que dentro de un intervalo no nos va a ser útil el truco de que la derivada sea 0. ¿Por qué va a ser eso? Porque el hecho de que la derivada sea 0 nos indica que estamos enfrente a un posible máximo o mínimo local de la función. ¿Pero qué sucede? Eso sería de la función f de x en todos los reales. Pero si lo restringimos a un dominio acotado como es menos 1, 1, puede suceder de que los máximos y mínimos se den en el borde, en cuyo caso no son un máximo mínimo local de la función en los reales. Porque por el lema de Weierstrass, si tienen una función continua y acotada en un intervalo cerrado, van a tener siempre máximo mínimo. Pero por ejemplo una función como x igual y no tiene máximo mínimo, pero si la tomo en un intervalo acotado va a tener. Eso es similar a lo que nos estamos encontrando acá. De igual forma vamos a usar la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué calculamos? F' de x va a ser igual a 5x a la 4 más 1. En particular, ¿qué tiene de particular esta derivada? Que es mayor a 0 para todo x perteneciente a menos 1, 1. En particular, va a ser mayor que 0 para todo x en todos los reales, ya que es un cuadrado más 1, pero bueno, no importa. El menos 1, 1 es el dominio en el que se trabaja y es lo que interesa. Como es mayor que 0 para todo x en este dominio, el teorema de las notas nos permite decir, entonces, f de x estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Y bueno, si tenemos una función estrictamente creciente en un intervalo cerrado, ¿qué vamos a tener? El mínimo de las preimágenes va a tener la mínima imagen. Por lo tanto, f de menos 1 es mínimo y f de 1
es máximo. Que en particular este va a ser menos 1 y este va a ser 3. Acá se terminó usando la derivada, pero no con el objetivo de buscar máximos y mínimos locales, sino con el objetivo de encontrar crecimientos y decrecimientos de la función. ¿Está bien? Sí, sí, quedó bien. Gracias por el aviso, pero cuando se corte, abrimos de vuelta. Podría oscilar en el medio una función, pero fíjate qué es lo que encontramos gracias al teorema. De que la función es estrictamente creciente, ¿no? Una función que es estrictamente creciente cumple que si x es más grande, si x1 es más grande que x2, entonces f de x1 es más grande que f de x2. Se usa eso, y bueno, en el intervalo x1, o sea, el más chico de todos los x, va a ser menos 1. Por lo tanto, se toma f de x1 como el más chico de todos, f de menos 1, y el más grande de todos los x dentro del intervalo es 1, por lo tanto, f de 1 va a ser más grande que todo el resto. Vamos, y el chat. ¡Ay! Sí, claramente si vos tenés un extremo relativo dentro del intervalo, esa es una forma de evaluar a ver cuál es el máximo o mínimo dentro del intervalo. De igual forma, siempre en un intervalo cerrado, los extremos del intervalo son como un caso aparte que se tiene que estudiar. Por lo tanto, está bien encontrar máximos o mínimos relativos dentro de todos los reales, luego ver cuáles quedan dentro del intervalo, y luego, sí, como vos bien dijiste, tenés que compararlo con los extremos de los intervalos, porque son un caso aparte. Para eso muchas veces terminás en el estudio del crecimiento o decrecimiento de la función, porque, por ejemplo, si vos sabés que, si vos dentro de tu dominio lo podés partir en muchos intervalos, y vos sabés crecimiento o decrecimiento dentro de cada subintervalo, lo que terminás haciendo es tomando, o sea, de cada subintervalo vas a evaluar los límites, y bueno, ahí te vas a quedar, los límites no, las imágenes de los extremos de cada subintervalo, y te vas a quedar con el más alto y el más chico para máximo y mínimo. ¿Estoy grabando ya? Sí, bien. Ahora vamos a hacer el D de esta misma parte. Uno, dos, D. Donde cambia la función f de x a x sobre x cuadrado más 1. De x igual x sobre x cuadrado más 1 en 0,5. Entonces, nuevamente tenemos nuestra función en nuestro intervalo, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar cómo va a ser el signo de su derivada para evaluar el crecimiento o decrecimiento de la función. Si tenemos mínimos o máximos relativos dentro del dominio, vamos a estudiarlos, y si no, podemos estudiar el crecimiento y los extremos del intervalo definido. Entonces, ¿cómo va a ser f' de x? Usando la regla de la derivación para cocientes, tenemos que es x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado dividido x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Si no me equivoqué, esa es la función derivada. Y ahora tenemos que buscar cómo va a ser el signo de esta derivada. Y bueno, en realidad podemos simplificarla a 1 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 1 a la 2. Entonces,
Ahora estudiamos el signo de f' de x. ¿Que ¿Cómo va a ser el signo? Va a ser el cociente de estos dos signos. La función de abajo va a ser siempre positiva, por lo que el signo de toda la función va a quedar definido por el signo de 1 menos x cuadrado. Y 1 menos x cuadrado es, vale 0 en el 0, en 1, perdón, es positiva para los para los x más chicos que 1 y negativa para los x más grandes que 1. Perdón, es más menos 1. Menos 1, acá tengo otra raíz, y esto es negativo, positivo, negativo. Ahora sí. Entonces esto es el signo de f' de x. ¿Qué vemos? Vemos que nuestra función es negativa o sea, decrece en 0, menos 1, en menos infinito, menos 1, pero eso está fuera de nuestro dominio, entonces no nos importa. Pero luego sabemos que f de x crece ¿en cuánto? Desde 0 hasta 1, en 0, 1, y decrece en 1, 5. Por lo tanto, como habíamos visto, los candidatos que tenemos que ver ahora son 0, 1 y 5 como los posibles máximos, mínimos y semejante. Entonces, vemos. ¿Cuál va a ser la imagen de 0? De f, f de 0 va a ser igual a 0. F de 1 va a ser igual a 1 sobre 2. Y f de 5 va a ser igual a 5 sobre 26. Por lo tanto, entre estos valores vemos que acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. ¿Está bien? En particular, bueno, el extremo de 5 no quedó nada. Lo que cumple la función f es que va a ser decreciente hasta más infinito, tanto como vayan, siempre va a decrecer, porque f' es negativa siempre, pero también va a ser más grande que 0, en más infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque x, el más infinito es más grande que 0, y x cuadrado más 1 siempre es más grande que 0. Entonces, el más infinito queda como que 0 es una cota inferior, pero nunca la van a poder pasar. ¿Por qué el mínimo es 0? Bueno, porque estamos comparando con los posibles candidatos, ¿no? Los candidatos para el mínimo para donde se presenta el mínimo son 0, 1 y 5. ¿Y qué pasa? Vemos las imágenes en cada uno de esos candidatos. En 0, ¿no? Sustituimos acá. Lo importante es que es en esta acá arriba donde estamos sustituyendo, porque es f, no f'. Y es 0 sobre 0 más 1, es 0 sobre 1 que es 0. Luego, cuando sustituyo con 1, tengo 1 sobre 1 más 1, un medio. Y luego f de 5 es 5 sobre 5 al cuadrado más 1, 5 sobre 26. Comparando entre estos tres, el más chico va a ser 0, ¿no? Porque de estos tres es el más chico de todos. Y luego, un medio va a ser el más grande, por lo tanto es el máximo. Y bueno, 5 sobre 26, así como está definido, se puede ver como un máximo local, como un mínimo local, pero está. En el signo, ¿qué pasa en el signo? Perdonen. Si ubicas al 0 y al 5 también te puedes fijar por ahí. El tema con el liceo es que del liceo cada pueblo un paisano, ¿no? De calcular estas cosas hay 50.000 formas distintas. Cada uno puede tener una técnica que es distinta. Por lo tanto, creo que lo que estaba diciendo Sofía es que en el signo de la derivada se ubicaba el 5 y el 0, ¿no? Que eran los extremos del intervalo. Entonces,
como 5 era el fin de un decrecimiento, era posible mínimo local capaz. No sé bien cómo lo habías visto vos. Pero bueno, si no quedan muchas más consultas, seguimos entonces. Tira que no, porque sigue 2 veces con menos. Ah, yo entiendo a qué tal referís, ok. El signo de F en vez de F'. Lo que sucede con el signo de F es que no nos brinda mucha información, ¿no? Simplemente nos dice, porque por ejemplo, como modo de ejemplo, si un signo de una función F te queda de la siguiente forma. Sabes que es positivo acá, y acá tenés dos raíces que te lo hacen negativo en el medio, ¿no? Por ejemplo, -1 y 1. ¿Qué es lo que pasa con esto? Una forma de ver esta función puede ser la siguiente, ¿no? Acá tengo -1, acá tengo 1, y hacemos así. Después hago así. Y esta, no sé, lo que quiera, no importa. Pero fíjate qué es lo que sucede. Acá vamos a tener un mínimo en 0 y vamos a tener un máximo acá en un valor, no importa qué. Pero esto nunca me dio ninguna información acerca de cuáles pueden ser esos valores. Sí te puedo dar una pista de que, como entre -1 y 1 tenés símbolos negativos, tenés imágenes negativas, bueno, el mínimo va a ser negativo y va a estar entre -1 y 1. Pero no nos brinda más información que eso. O sea, el signo de f de x no nos dice nada. Lo que sucede con el signo de f' es que nos da información de f de x. Preguntaban recién por el siguiente, que es el de 1 sobre 1 más valor absoluto de x, más 1 sobre 1 más valor absoluto de x más a. Lo que te recomiendo con ese es que no intentes hacerlo mediante derivación, porque en particular la función no es derivable ni en 0 ni en a, si no me equivoco. Por lo tanto, o sea, mediante derivación no vas a encontrar cuál es el valor. Lo que sí puedes ver es fijarte el máximo de cada una de las dos fracciones. Vas a ver que una tiene máximo en 0 y otra tiene máximo en a. Y después mirar a esos como candidato de máximo. Y bueno, y mínimo no tenés porque las dos fracciones son más grandes que 0. Y como tus dos fracciones son más grandes que 0, por lo tanto, no... Bueno, las dos fracciones son más grandes que 0 y son decrecientes, por lo tanto no tenés mínimo. O sea, porque podés ver los límites en menos infinito. Y te dan los dos 0. Y como te dije, fíjate el máximo de cada una de las dos fracciones y fíjate cómo podés ver eso para comparar con el resto. Porque no vas a poder derivarlo. Porque en particular la función tiene esta forma. Y no vas a encontrar acá. O sea, estos puntos no existe la derivada. Entonces, derivar no te sirve ahí. Porque esto va a ser un máximo, tiene la misma altura también. Esos van a ser máximos, pero que no tienen derivada 0, porque no tienen derivada. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es la derivada de la función inversa, ¿no? Nuevamente, en las notas van a encontrar demostrado cuál es f, la -1 de x, primo. ¿Qué va a ser? Va a ser igual a 1 sobre f' evaluado en f, la -1 de x. Esta es la forma en la que van a derivar inversas. Todavía no empezamos con ningún ejercicio, vamos a ir ahora a alguno, pero esta es la forma en la que se derivan las funciones inversas, ¿no? Si ustedes lo que saben de una función es únicamente que es la inversa de otra función,
Entonces la forma de encontrar derivadas van a ser estas. Si ustedes en verdad conocen explícitamente la función f a la menos 1, bueno, no se van a molestar en hacer este trabajo. ¿Qué van a hacer? La van a derivar. Porque si ustedes saben f a la menos 1 de x es igual 3x más e a la x más seno de x, una cosa así, no van a hacer todo este mejunje de cuentas que incluye derivar otra cosa, evaluar la inversa, no sé cuánto. No, van a derivar esto. Van a hacer venir acá, van a decir, bueno, te derivo y olvídate. Pero esto va a ser más útil cuando ustedes no saben en verdad cuál es la función explícitamente. Simplemente la definen como la inversa. Que esto les va a quedar un poco más claro cuando se vea la parte de los senos de la trigonometría hiperbólica, que viene más adelante, que es el seno, el coseno y la tangente hiperbólicos. Pero bueno, ¿no? Entonces, en la sección 2, parte 1, nos plantean lo siguiente. Nos dice x a la 3 sobre 3, más x a la 2 sobre 2, más 6, menos 6x más 4. Nos dan esta función y nos dicen, hallar el intervalo de longitud máxima que contenga el 0 en el que se puede definir su inversa, ¿no? Entonces, buscamos un intervalo de la forma 0 menos delta, 0 más h. No les va a gustar esa expresión. No importa, un intervalo tal que tenga que ser 0 pertenece a i. Y además, f a la menos 1 va a ir desde i en, bueno, el dominio de esto de acá, que ahora estamos por ver. Intervalo de longitud máxima que contenga el 0. Bueno, entonces, estamos trabajando con esto. ¿Y qué queremos ver? Sabemos que para que nuestra función sea invertible, vamos a necesitar biyectividad, por lo tanto vamos a estar estrictamente creciente o estrictamente decreciente dentro de un intervalo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver el estudio de la derivada para ver cómo es el crecimiento o decrecimiento alrededor del 0. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos f de x. F' de x va a ser igual a x a la 2 más x menos 6. Queremos ver el signo de esto, para lo cual vamos a encontrarle sus raíces, que tenemos que son menos 1 más menos raíz de 1 menos 24, es decir, más menos 5, dividido 2, te va a quedar menos 3 y... menos 3 y yo puedo hacer cuentas, menos 3 y 2. Esas son nuestras raíces, por lo tanto esto es igual a x menos 2 por x más 3. Es decir, viendo el signo de f' de x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todo el intervalo, luego tenemos menos 3, acá tenemos menos 2. Como el coeficiente más alto es positivo, tenemos positivo, negativo, positivo. ¿Está bien? ¿Qué significa? Esto no es menos 2, esto es 2. ¿Qué significa? Entre menos infinito y menos 3, f es creciente. Entre menos 3 y 2, f es decreciente. Y entre 2 y más infinito, f va a ser creciente de nuevo. Fíjense, ¿por qué la derivada dio eso? Bueno, estamos derivando polinomios, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace en un polinomio es, se toma el exponente, se pasa multiplicando a la x, y se le resta 1 al exponente. Por lo tanto es 3 por x sobre 3, eso es x, y el exponente era 3, entonces ahora es 2.
x a la 2 sobre 2 es 2 por x a la 2, por x sobre 2, y el exponente pasa a ser 1, menos 6x, el exponente era 1, entonces paso el 1 multiplicando y queda x a la 0, tengo menos 6, y el 4 desaparece cuando se deriva. Bien, entonces tenemos estos tres intervalos donde la función es estrictamente creciente, estrictamente decreciente y estrictamente creciente de nuevo. En particular, el único que va a contener al 0 va a ser menos 3, 2. Por lo tanto, y es igual a menos 3, 2. ¿Por qué? Porque es un intervalo que contiene el 0, donde la función es estrictamente decreciente, por lo tanto podemos definir su inversa, ¿no? Recuerden que si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, se puede definir su inversa sin ningún problema. Genial, y ahora lo que nos piden es hallar g' de 4, ¿no? Que g va a ser la inversa, es decir, f a la menos 1, de x es igual a g de x. Y lo que nos piden ahora encontrar es g' de 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula que les había mostrado antes. G' de 4, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 1 sobre... G' lo pueden ver como f a la menos 1, ¿no? Es f a la menos 1 prima. Por lo tanto es f' evaluado en f a la menos 1 de 4. Y ahora lo que nos falta ver es encontrar, bueno, sabemos cuánto vale f', ya lo tenemos calculado acá. Nos falta encontrar f a la menos 1 de 4. No va a ser complicado, simplemente toman lo que ya conocen como f, dicen x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 menos 6x más 4 igual a 4. Por lo tanto, se tallan los dos 4 y tienen x por x a la 2 sobre 3 más x sobre 2 menos 6 igual a 0. ¿No? Esto es porque taché este 4 y este 4. Si no me equivoco, permítanme chequearlo, este polinomio no tiene raíces dentro del intervalo menos 3, 2. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo. Bueno, tengo yo. Eso es un medio. No, bueno, en realidad no puede tener raíces. No puede tener raíces dentro del intervalo este polinomio, porque si no, violaría que esto es estrictamente decreciente. No importa, pero ¿cómo preguntan? Bueno. Lo importante es que este polinomio no tiene raíces dentro de este intervalo, ¿no? Menos 3, 2. Lo pueden chequear. Si no, otra forma de darse cuenta es que la función es estrictamente decreciente y si tengo dos formas de obtener el 0, entonces es porque no violaría el que es estrictamente decreciente dentro de este intervalo. Por lo tanto, la única solución ahí va a ser 0. Otra forma bastante clara de darse cuenta de cómo era f a la menos 1 de 4 era poner 0 y el término independiente es 4. O sea, clarísimo. Entonces sabemos con esto que f a la menos 1 de 4 es igual a 0. Entonces esto de acá es lo mismo que decir, quedo sin espacio, es igual 1 sobre f' de 0. Que si buscamos f' es x cuadrado más x menos 6, por lo tanto 1 sobre 6. ¿Por qué quería hallar raíces? No estábamos hallando raíces. Lo que habíamos hecho era, habíamos igualado a 4 y se había tachado con el término independiente, por lo tanto quedó igualado a 0 y bueno, estaba buscando raíces de eso, no de este polinomio. Las raíces de este polinomio en particular nunca las encontramos.
Menos 6. Menos, menos, menos. Tenés razón. ¿Quedó alguna pregunta entonces acerca del ejercicio? Estamos aplicando la fórmula de derivada, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Para aplicar la fórmula necesitamos f a la menos 1 de 4. ¿Cómo buscamos f a la menos 1 de 4? Bueno, igualamos la fórmula a 4, que es lo que hicimos acá, la fórmula que ya teníamos, la igualamos a 4 y buscamos x que resuelvan este sistema. X a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 menos 6x más 4 igual a 4. En particular, 0 va a resolver. Repetir lo último, Sofía, que es lo último, que no me acuerdo ahora. Esto de acá es f. La letra nos da la función f, esto es f de x. F de x. Y nosotros lo que hicimos para encontrar la inversa es, tenemos que encontrar que x, una vez puesto acá, nos va a dar 4. Pueden verlo a golpe de vista que es 0, ¿no? Porque el término independiente es 4 y todos estos términos se anulan, hoy borré todo, todos estos términos se anulan cuando evalúan en x0, sino lo que hacen es lo igualan a 4 y luego tienen que resolver ese sistema. ¿Cuándo calculo f a la menos 1? Eso es la magia, entre muchas comillas. No se calcula explícitamente f a la menos 1, porque no interesa el valor de f a la menos 1. ¿Qué es lo que interesa? Interesa f a la menos 1 de 4. Por lo tanto, es que no se busca en ningún momento f a la menos 1, se busca f a la menos 1 de 4. ¿Cómo? Bueno, se iguala a 4, se busca que x soluciona eso, que en nuestro caso nos dio 0, por lo tanto, f a la menos 1 de 4 es 0. ¿Por qué? Porque f de 0 es 4. F de 0 es 4. Como esto se cumple, bueno, es decir, uno lleva al otro. Como f de 0 es 4, f a la menos 1 de 4 es 0. Y en particular era este que buscábamos. Buscábamos f a la menos 1 de 4 para poder meter acá. Entonces, cuando sabemos que es 0, evaluamos la derivada en 0. Exacto, en todo R no van a poder buscar la inversa porque no existe. La van a poder buscar en uno de estos tres intervalos. Existe o en este, o en este, o en este. No van a poder expandirlo más que eso porque no va a existir, porque deja de ser inyectiva. Tenemos que darnos cuenta del intervalo de trabajo. Era parte del ejercicio, ¿no? No me di cuenta si es una pregunta o no. Era parte del ejercicio. Pedí encontrar I intervalo al que 0 perteneciera y que fuese lo más grande posible. Bueno, encontramos los tres intervalos que hacen que f sea invertible y en particular solo este contenía el 0. Exacto, era una afirmación, ahí va. ¿Quedó alguna duda más? Para averiguar la f a la menos 1 de 4, Franca, le di como cualquiera, Valentina Franca, ahí va. Para averiguar f a la menos 1 de 4, ¿qué es lo que se hace? Se iguala f a 4, ¿no? Porque yo estoy buscando ahora, permiso. Si yo busco, es por esta expresión de acá, ¿no? F a la menos 1 de x igual a y, sí, solo sí, f de y es igual a 4. Es igual a x, perdón. Entonces, lo que ustedes hacen es resuelven este sistema de acá, resuelven, o sea, hayan y en este sistema, porque ustedes x lo conocen. Conociendo x, hayan y, y bueno, entonces después tienen esta otra afirmación. Como ya cuando despejan y, ahora saben que f a la menos 1 de x iba a ser y.
Bueno, graficarlo no, o sea, no era nada muy buscado, permítanme. Bueno, ahora vamos a graficar, o sea, ¿queda alguna pregunta más sobre esto? Porque voy a borrar haciendo lugar para graficar. No parece haber, entonces seguimos, bien. Ya sé que quedan 10 minutos, Zoom, es pesado. Algún día te voy a pagar, no va a ser hoy. Para graficarlo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, fíjense lo siguiente, ustedes pueden tomar f' de x, que habíamos visto que era x al cuadrado más x menos 6, y habíamos visto que las raíces eran menos 3 y 2, ¿no? Que era igual a x más 3 por x menos 2. Esas eran las raíces, ¿no? ¿Qué sabemos, ¿qué sabemos que sucede en las raíces? Sabemos que van a haber máximos y mínimos locales. Por lo tanto, f de x, necesito más eje por la izquierda, f de x va a tener la siguiente gráfica, más o menos. El límite en más y menos infinito es más y menos infinito, por lo tanto es por acá, en 2 y en menos 3. Las imágenes era 17 y medio, y en este otro era como menos 3,3, una cosa así. O sea, ustedes pueden chequear cuánto vale cada una de estas imágenes. Y bueno, ¿qué tienen? Tienen que acá va a estar por acá arriba, acá está por acá abajo. Y bueno, en 0 va a haber 4. Saben que va a ser una cosa así. Y bueno, para acá va a ir así, para acá va a ir así. ¿No? Esto lo saben porque es una cúbica. Pues ya saben que las cúbicas tienden al infinito de formas opuestas. Saben que tienen este máximo y este mínimo porque se anula la derivada. Me olvidé por completo de buscarle las raíces a esto, pero no importa, no viene muy al caso dónde va cada una de las raíces de f, pero tiene esta forma. Y bueno, ¿qué va a suceder cuando ustedes inviertan? Bueno, tienen que ver el espejado según el eje de x igual a y. Y si buscamos el espejado, sería algo como saben, ustedes tienen menos 3,3, 3,3, 17,5, 17,5 tiene imágenes negativas, esto va a ser menos 3, va a ser 2, y va a cortar este eje en 4. En 4, no, en una raíz que no me acuerdo, no sabemos cuánto vale, hacer una cosa como así. O sea, se supone que es un poco más curvo, pero no estoy acá por mis dones artísticos. Ahí está, bueno, en realidad esta raíz de acá es 4, no me la cree nadie. Eso de ahí es 4, acá va a ser esta raíz, que no sabemos cuánto vale ahora mismo. Esto de acá, esto es f de x en todo R, de R en R. Y esto acá es f a la menos 1 de menos 3,3. Más o menos, no era menos 3,3 exacto, creo, pero lo aproximé a 17,5. Este creo que sí era exacto. De esto habíamos dicho que era menos 3,2. Bien, menos 3,2. F a la menos 1. ¿Está bien? Lo podés ver como este eje de el eje de las Y, ahora pasa a ser el eje de las X. Entonces, acá se cortaba en 4, acá se tiene que cortar en 4.
ves que lo tenías definido de menos 3,3 a 17,5, bueno, pasa a definirse acá de menos 3,3 a 17,5, y luego las imágenes, acá iban de menos 3 a 2, entonces acá van de menos 3 a 2. ¿Está bien? Graficarlo nunca va a ser... O sea, las más complicadas no van a pedir que se grafiquen, pero la idea siempre es, ponen la recta X igual Y y ven más o menos cómo sería espejarlo según el eje. Y bueno, fíjense bastante en el eje de las Y, lo transforma ahora en el de las X, y el de las X pasa a ser el de las Y. Ahí saben dónde tienen que cortar y semejante. El tema es que la expresión analítica de G se puede encontrar solo para esta sección, pero no se busca que la sepan expresamente. Se busca que trabajen con lo que ya saben, es decir, encontrar el valor de la inversa en un punto, y en particular, bueno, con eso ver cuánto puede valer la derivada con la fórmula que vimos recién. Perfecto, entonces seguimos con el ejercicio. Si hubiera tenido un poco más de cuidado, en realidad también me olvidé antes, a la hora de hacerlo, pero en G4, es decir, en 4, que terminaba siendo 0 la imagen, lo que se debería haber hecho es, me debería haber asegurado que la pendiente en ese punto fuese menos un sexto, que era lo que habíamos visto que tenía que valer. O sea, justo me hubiera quedado mucho más chata de lo que la grafiqué, pero sí, tendría que haber tenido cuidado con eso. Pero las gráficas se suelen perdonar bastante porque no se pretende que sean todos unos artistas que puedan graficar a ojo la función más complicada, pero tiene que tener cierta coherencia, ¿no? No puede ser cualquier mamarracho porque tampoco se van a dar los puntos por cualquier cosa. Vamos a elegir, vamos a pasar el 3 ahora. Parte 3. Que dice lo siguiente, dice f de x igual x al cubo menos 3x cuadrado. ¿No? Sí. Y nos da una cantidad de opciones que nos dice en qué intervalo es invertible, cuál es la imagen de ese intervalo y cuál es la derivada en cierto punto. En particular, el punto que nos dan es menos 2. Bueno, por ejemplo, pueden agruparlo si les es más fácil, decir que esto es igual a x al cuadrado por x menos 3. ¿No? O sea, tienen dos raíces, tienen raíz 0 y raíz menos 3. Raíz 3, me digo, pero lo que vamos a estudiar es f' de x. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, va a valer 3x a la 2 menos 6x, que es igual a x es igual a 3 por x menos 2. Es decir, a la hora de hacer el signo, las raíces que tenemos son 0 y 2. 0, 2. Entonces, viendo ahora cuál es el signo, acá va a ser positivo, acá va a ser negativo y acá va a ser positivo. Por lo tanto, ¿no? Sabemos que es estrictamente creciente, f es estrictamente creciente menos infinito 0, estrictamente decreciente entre 0 y 2 y estrictamente creciente entre 2 más infinito. Por lo tanto, de las opciones que nos dan, podemos descartar la opción B y la opción D, que nos dicen que es invertible en intervalo 0,3. ¿Por qué? Porque, bueno, si tomamos el 0,3, las imágenes cerca de 2 se van a repetir, por lo tanto la función no va a ser inyectiva. Entonces, sabiendo esto, tachamos la opción B, la opción D, porque f es invertible
en 0,2. Y no más, ¿está bien? Luego la siguiente que nos plantean es cuál es la imagen de ese intervalo. Y por último nos plantean, bueno, cuál es la derivada de la inversa en cierto punto. Ah, no es la derivada de la inversa, es sobre la inversa, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que ver cuál es el intervalo de definición, ¿no? El intervalo de la imagen. Como sabemos que la función tiene que ser estrictamente creciente o decreciente. Bueno, como decía, descartamos la opción B y D porque vemos que f es invertible en 0,2 y no en 0,3 como dicen esas opciones. Ahora, lo siguiente que estamos viendo es cuánto es la imagen de este intervalo. Sabemos que este intervalo va a ser estrictamente decreciente y también sabemos que el intervalo, la imagen, digamos, no va a poder ser, o sea, eso estrictamente creciente o estrictamente decreciente, no va a poder ser algo intermedio. Entonces ahora nos fijamos cómo va a tener que valer. Y la imagen de este intervalo es... Perfecto. Entonces vamos a tomar las imágenes de este intervalo bajo f para los extremos, porque sabemos que en el medio todas las imágenes van a ser continuas, o sea, debido a que es estrictamente decreciente. Tomamos f de 0, que va a ser igual a nada, a 0, y f de 2, que va a ser igual a 8 menos 12, que es igual a menos 4. Por lo tanto, el conjunto de las imágenes va a ser menos 4, 0. Y con eso, la imagen de ese intervalo es menos 4, 0. Se descarta la opción A. Y se descarta la opción E. Si no me equivoco. No, no se descarta la opción E. La opción E, digo bien. No. Sí, la E no se descarta, ¿verdad? Si no estoy bastante confiado de que falta un primo en toda la segunda, en toda la parte del final. F a la menos 1 de menos 2 y F a la menos 1 de menos 2. Cada vez que lo veo me estoy convenciendo más de que debería ser un primo, F a la menos 1 un primo. Porque en realidad si ponen F a la menos 1, ponen menos 2. Vamos a ver ahora, perdón. Los resultados dirán. Con eso se descarta la opción A y las que nos quedan posibles aún son la opción C posibles, ahora son la C y la D. Y la E. Ahora. Perfecto. Y lo que tenemos que desempatar ahora es F, la menos 1, de menos 2. Para eso tendríamos que ver cuál es la imagen cuando ponemos menos 2. O sea, qué número tendríamos que poner para que la imagen sea menos 2. Y permítanme hacer algo, pero lo voy a probar. Porque creo que algo está mal acá. Porque si yo pongo C, digo F de menos un tercio, va a ser igual a 3, 9, 27, menos 1 sobre 27, menos un tercio, que es distinto de menos 2, claramente. Y después si pruebo con la C, me va a dar 1 sobre 24, que esto da pero, no 1 sobre 9, que esto da pero peor, porque es 81, 273, creo que es, no, 279, 1 sobre 279,
Sí, no. Tiene que ser la derivada, estoy bastante confiado ahora que lo miro más. Se escapó ahí un primo a la hora de escribir. Estamos buscando entonces, habíamos dicho, el f a la menos 1 de menos 2. F a la menos 1 primo, f a la menos 1 primo, f a la menos 1 primo de menos 2, que, como dijimos que era la fórmula, era 1 sobre f primo por f a la menos 1 de 2. Entonces tenemos que encontrar f a la menos 1 de 2. Como hacemos eso, vamos a igualar f de x a menos 2, disculpen. F de x lo igualamos a menos 2, entonces x al cubo menos 3x al cuadrado igual a menos 2. ¿Sí? Solo si x al cubo menos 3x al cuadrado más 2 es igual a 0. Acá lo que tienen es una raíz evidente 1. Y si la toman y bajan luego por refugi, donde tengo lo que daba, tienen x menos 1, x menos 1, ¿sí? Por x al cuadrado menos 2x menos 2, menos 2x menos 2, igual a 0. Si hacen las raíces de este polinomio de acá, lo que encuentran va a ser 2 más menos raíz de 2, más menos raíz de 2, no, perdón, raíz de 2 no, raíz de 2 más menos 4 menos 8 raíz de 12. Raíz de 12 sobre 2. Cuestión que no pertenece al intervalo 0,2. Por lo tanto, se está trabajando con 1. Es decir, como la única solución dentro del intervalo 0,2 es 1, entonces f a la menos 1 de 2 es igual a 1. Ese no es el mejor lugar. Como la única solución a esta ecuación dentro del intervalo 0,2 es 1, entonces sabemos que f a la menos 1 de menos 2 es 1. ¿Está bien? Y luego lo que tenemos que hacer es sustituir acá. Esto queda es igual a 1 sobre f' de 1. Y en f' de 1 tenemos 3 menos 6 es menos 3. Es igual a 1 sobre menos 3. Que ahora sí coincide con la opción E. ¿No? En la opción E dice f es invertible en 0,2. La imagen es menos 4, 0. Y les estoy diciendo que corrijan eso, que los ejercicios se supone que plantean f a la menos 1 prima de menos 2, en vez de f a la menos 1 no más. No sé si lo capaz se actualizó o sigue estando mal. Es f a la menos 1 prima de menos 2. Usando la fórmula y hallando el inverso de menos 2, encontramos que es 1 sobre f' de 1, que es 1 sobre menos 3. Esto de acá, podés meter el 4 dividendo y tenés 1 más menos raíz de 3. Son las raíces de este polinomio. Esto es a Facundo. Y bueno, 1 más raíz de 3 es más grande que 2, porque raíz de 3 es más grande que 1. Y 1 menos raíz de 3 es más chico que 0, porque raíz de 3 es más grande que 1. Y ta, quedan fuera del intervalo. Por lo tanto, la solución con la que se estaba trabajando tenía que ser sí o sí el 1. ¿Por qué? Porque de nuevo, es importante que se definen que menos 1 es el inverso dentro de este intervalo de definición. Si se cambiaba a otro intervalo de definición, por ejemplo, menos 1, digo, la solución para el inverso de menos 2 podría ser, por ejemplo, 1 más raíz de 3 o menos raíz de 3. ¿Queda alguna consulta de este ejercicio? La respondemos ahora, si no, están libres y pueden hacer lo que quieran con el día.
Veo que no hay preguntas, entonces dejamos por acá la clase. Nos vemos el miércoles con, ya saben, la siguiente parte del práctico. Vamos a retomar más o menos donde dejamos. También cualquier consulta que siga habiendo se responde, así que nos vemos. Saludos.